Muy bien, todos volviendo. ¿Quién? ¿Listo? Ahí está. ¿Mm? Sí. Kevin, ¿qué pasó? Hola, pastor. Cambié de celu. Ah, porque nosotros decimos, acá todo el mundo dice, con un Kevin nos basta y nos sobra. Pero con dos, opa. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de lo que ya hemos visto? ¿De qué? No, no, ellos quedaban ahí, pero toda la tierra pasaba a ser de Faraón. Exactamente. Igual si no era de Faraón, si Faraón la quería, se lo mismo. Igual si Faraón la quería, por más que sea de ellos, bueno, pero convengamos el hecho de que la declaración legal de todo eso es que les compró la tierra por el alimento. Todo el alimento pasó a ser de Faraón y él compraba con el alimento y todo pasó en forma legal a Faraón y se considera en el tiempo hasta aún los días de hoy, porque quien está a cargo del gobierno de Egipto, algunos hablan de un hecho presidencial, tener potestad de todo, hasta en los días de hoy. Muy bien. Entramos en el capítulo 48. Y acá se hace un capítulo interesante en forma particular, porque Jacob ahora bendice a los hijos de José. Muy bien. Jacob vivió los últimos 17 años de su vida con José, su hijo favorito. Por lo tanto, estuvo con su hijo los primeros 17 años de la vida de José y los últimos 17 de su propia vida. Ese es un dato interesante, ¿no? Sabiendo que iba a morir pronto, Jacob llamó a los hijos de José para bendecirlos. Número 1, Jacob recuerda su experiencia en Betel, capítulo 48, versículos 1 al 4, que dice, y sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se lo hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se forzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. O sea, luz es igual a Betel. Es exactamente el mismo lugar. Y me dijo, he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua.
Entonces, antes de impartir la bendición, él está diciendo con qué derecho lo iba a hacer. Con la virtud del Dios omnipotente. Entonces, Jacob está enfermo y listo para morir. En estos versículos, Jacob recuerda el momento más importante de su vida en Betel, su conversión. Número 2, Jacob bendice a los hijos de José, capítulo 48, versículos 5 al 22. A. Efraín y Manasés son comparados con Rubén y Simeón como hijos primogénitos merecedores de doble porción. Versículos 5 y 6. Luego, en la historia de la nación de Israel, los reemplazaron las tribus de Simeón y Leví. B. Jacob recordó la muerte de Raquel, versículo 7. Es interesante ese dato porque por lo que vemos, allí fue un suceso que quedó muy marcado en la vida de Jacob. C. Jacob se encuentra con los hijos de José, versículos 8 al 11. D. Jacob bendijo al menor sobre el mayor, versículos 12 al 14. Nota la elección divina eligiendo al menor sobre el mayor. O sea, Manasés, como hemos visto, era el primogénito. Pero en este caso, Jacob cruza las manos y pone su mano derecha sobre Efraín. En un momento, José se enoja. Pero Jacob insiste y ya les voy a explicar un momento después por qué. Vemos ahora, número 1, Set sobre Caín. O sea, cuando Caín mató a Abel, se sustituyó por Set. Era el menor. Sin embargo, encontramos las generaciones de Set, del cual vendría Noé. 2, Isaac sobre Ismael. Isaac era más chico. Número 3, Jacob sobre Esaú. Aunque en los días de hoy, los dos casos anteriores eran menor por los años. En este caso, Jacob y Esaú nacieron los dos en la misma, lo único que Esaú nació primero. En vista de eso, recibía la primogenitura. Sin embargo, la ciencia médica dice que en realidad Jacob sería el mayor porque fue gestado primero y después Esaú. Por eso salió segundo. Eso lo ha declarado la ciencia de hoy, ¿sí? Dios lo sabía, pero la mayoría de la gente, el que sale primero es el mayor, pero en la gestación está diciendo eso. Y aquí encontramos entonces a Efraín sobre Manasés. Y no contamos el hecho, por el pecado de Rubén, que José era menor que Rubén.
No lo estamos contando porque el caso de Rubén fue por el pecado de Rubén. Así que Jacob bendijo a José, su hijo. Versículos 15 al 16. José reprendió a su padre por poner su mano derecha sobre la cabeza del menor. Versículos 17 al 20. Jacob, el punto G, así lo veo, ahí está. Jacob dio a José una doble porción de su bendición. Versículos 21 al 22, que dice, y dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Qué impresionante, ¿no? Y ahora simplemente nosotros notamos que la doble porción era lo que se le daba al hijo primogénito. Y ahí, dime. Sí, porque el texto dice que le trajo a Manasés y a Efraín. De esta forma, para que José pusiera su mano derecha sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín, porque era el menor. Y lo que hizo Jacob es cruzar la mano. Se las cambió y volvió a cruzar la mano. Bueno, bendijo a Efraín como el primogénito y no a Manasés. José lo reprendió porque dijo, no papá, no, este es el mayor, Manasés. Sin embargo, nosotros notamos que después, en las escrituras, muchas veces el nombre de Efraín pasa a ser el nombre de todo Israel, especialmente en los libros proféticos. Cuando nosotros notamos, Manasés, por ejemplo, se dividió. Tuvo la mitad del otro lado del Jordán y la mitad de este lado del Jordán. Efraín no. Toda estuvo del lado de la tierra prometida. Bueno, esa es parte de lo que podemos nosotros darnos cuenta y entender lo que hizo Jacob. Ahora, Jacob lo hizo porque Dios lo hizo así. Y José estaba equivocado. Pero es como nosotros decimos, el que nace primero es el mayor. La ciencia revela que el primero que se gestó era el mayor. Acá había diferencia de edad también. Pero la bendición que Jacob puso sobre Efraín correspondía a todo lo que la tribu de Efraín iba a representar después. Y lo hizo en forma correcta. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, capítulo 49. Jacob bendice a todos sus hijos. Muy bien. Vamos del versículo 1 al versículo 28 a Rubén, versículos 3 y 4. Era el primogénito, pero perdió la herencia por el pecado contra su padre con Bila. Capítulo 35, versículo 22, Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Relata y la expresión que utiliza es que Rubén se subió a la cama de su padre. B. Simeón y Leví. Versículos 5 al 7. Eran
Crueles y furiosos, mataron a los hombres de Siquén, capítulo 34, versículo 15, por la deshonra de Dina. ¿Bien? Entonces, luego la tribu de Simeón fue absorbida por la tribu de Judá. Josué 19:1. Leví no recibió herencia de Dios, pero por su gracia lo hizo sacerdotal de Israel. Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. Entonces, lo único que tenían los levitas eran las ciudades de refugio con sus ejidos, pero no tenían mayor territorio que eso y siempre estaban cerca, primero del tabernáculo, después del templo. Y sus ejidos. A ver, el ejido, por ejemplo, si yo hablara, ¿cuál es el ejido municipal de esta propiedad? Pasa a ser del límite que se llama límite municipal hasta la vereda enfrente, límite municipal. O sea, la calle y la vereda es el ejido municipal. Bueno, esto es lo que significa que alrededor de la ciudad tenían un territorio asignado en razón de sus animales. A eso se le llamaba ejido. Era un territorio dentro de otro territorio. Entonces no tenían un territorio particular que dijera, esto pertenece a la tribu de Leví. Eso no le correspondió. C. Judá, versículos 8 al 12. Judá se identifica con el león, el rey de las bestias. De Judá vino Cristo, el legislador. Cristo es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. El cetro era el símbolo de un rey, indicando la línea de reyes. Los reyes de Israel, desde David hasta Cristo. Otro nombre que se le da es Silo, que se refiere a la terminación del reino de Judá y a la venida de Mesías. Versículo 13 de Zabulón. Muy bien. Zabulón, la herencia de Zabulón se extendió desde el mar de Galilea hasta el mar Mediterráneo, que eso sería como la franja de la tierra de Galilea o la provincia de Galilea romana. Aunque en ese territorio estuvo Manasés, Efraín y creo que Dan. Isaacar, versículo 14 y 15. Es un siervo humilde que prefiere servir a los demás en vez de tener libertad. Dan, versículos 16 al 18. Dan era un juez entre su pueblo, especialmente durante el tiempo de los jueces, Sansón, etc., asociado con una serpiente por su engaño y decepción. Sí. Juez. La idolatría en Israel comenzó con la tribu de Dan. ¿Cuál? Que
bueno, no recuerdo exactamente ahí, pero a ver, volveré. Claro, sí. ¿Qué pasó en Dan? Sí. Acá ves. Sí. Bueno, después lo busco, pero en Jueces capítulo 3 es cuando comienza el ciclo en el cual se establece lamentablemente la idolatría y comienza allí. ¿De qué? Que da de referencia, pero Jueces capítulo 3, cuando comienza a traer entonces los dioses de otros lugares y lo empiezan a meter dentro de la tierra de Israel. Gad, versículo 19. Gad quiere decir ejército y es asociado con la guerra. Aser, versículo 20. Aser es asociado con muchas riquezas. Y Neftalí, versículo 21. Neftalí es comparado con una linda sierva suelta que sabe hablar muy hermoso. Débora y Barak, Jueces capítulo 4, verso 5, su canción, Jueces capítulo 5. José, versículos 22 al 26, la bendición más larga es para José. Fue atacado por sus hermanos, pero al final venció, era pastor y roca entre su pueblo. Benjamín, versículo 27. Benjamín es comparado con un lobo. El primer rey de Israel, Saúl, salió de Benjamín. Saúl era fuerte y agresivo como un lobo. Saulo de Tarso, Pablo, era agresivo antes de ser Saulo. Y también era de la tribu de Benjamín. Sí, es su testimonio. Habla de las menores de las tribus de Judá. Benjamín. Número 2, la muerte de Jacob, capítulo 49, versículos 29 al 33. Jacob fue sepultado en la misma cueva de Macpela, donde fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Versículo 31. ¿Quién no estaba sepultado allí? Raquel, muy bien. Así que Jacob tenía 147 años cuando murió. Así que ¿cuántos años tenía José cuando murió su padre? 56. Muy bien, bien.
Qué rápido para las cuentas. Bien, Alejandra. Y ese es un muy buen año. 56. 1956, superior. Bien. ¿Por qué se ríe, hermana Silvia? Por supuesto. En el mejor día, el mejor mes. Perdón, hermana. Yo nací un 25 de mayo de 1956. Sí, ahora, ¿por qué ese énfasis? ¿Por qué ese énfasis? Ah, con razón trabaja poco. Y el trabajador. Bueno, así que, y se describe en forma muy interesante la muerte de Jacob. Lo que dice, versículo 29, les mandó luego y les dijo, ahora fíjense que lo está haciendo en forma plural, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Sí. Cuando dice, ¿por qué cambias en la forma de escribir? Dice, Rebeca, su mujer, allí también sepulté yo a Lea. O sea, ¿por qué dice sepulté yo? Porque él estaba diciendo a sus hijos que lleven su cuerpo a esa cueva y después tenemos que Abraham lo sepultaron Ismael e Isaac. A Isaac lo sepultó Esaú y Jacob. Y dice, y ahí yo sepulté a Lea, o sea, con sus hijos y su familia, pero él era el líder, en ese caso. Pero me gusta mucho el hecho de que encogió sus pies en la cama y expiró. Fíjense en qué forma de expresar la partida de una persona. Hay una hermana querida en Castelar que decía que su mamá, antes de morir, se paró en la cama y decía, ahí viene el Señor a buscarme, ahí viene el Señor a buscarme. Se acostó y expiró. Hay diferentes maneras algunos dicen una forma de inspirar fuerte y quedar. Son diferentes maneras. Pero aquí el detalle es esa contracción que hizo el cuerpo. Y fue expresado de esa manera. Cuando nosotros observamos las escrituras, ¿cuántos detalles íntimos revelan? Ahora, nosotros imaginamos, estamos pensando
cuando ocurrió la historia y pasaron, después de esto, el tiempo, llega Moisés, aproximadamente de este suceso, 400 y pico de años después, y el Señor le da ese detalle. ¿Quién se iba a acordar de ese detalle? Bueno, esa es una de las cosas que revela la verdad, que si no fuera Dios revelando ese hecho, porque aún si le preguntaran a los hijos, no lo sabrían. Si les ha tocado estar al lado de un cuerpo que va a partir y uno puede ver las reacciones, pero después de ese momento ya nadie se acuerda de la manera, a excepción de, bueno, expiró, ¿no? Pero ¿qué hizo con las piernas? Nadie. ¿Hay alguien que se acuerda de algo de eso? No. Abrió los ojos, inclinó la cabeza. Son las cosas que uno va a ver, porque la vista de una persona normalmente está fija en el rostro de la persona que va a fallecer. O yo le tenía la mano, me apretó la mano y después se aflojó el cuerpo completamente. Pero de los pies. Entonces, volvemos a ver la revelación de Dios dada a Moisés con tanto detalle en ese aspecto. Entonces, bien, ¿hay alguna pregunta en cuanto a este capítulo? Bien. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué bendición quisieran? La de José que le dio la doble porción, ¿no? Sería bueno. Pero, ¿cuántos estarían aceptando la responsabilidad del primogénito? Porque no era solamente recibir una doble porción. También debía velar por la unidad de la familia y el sostén de la familia. Muy bien, capítulo 50, entonces nos encontramos en los primeros versículos que habla del funeral de Jacob. Ya vimos la muerte de Jacob. Número romano 1, el funeral de Jacob, capítulo 50, versículos 1 a 14. José lloró por su padre. Así que desde la entrada de Jacob hasta su muerte, ¿cuántos años pasó? 17 años. 17. Muy bien, muy bien. 17 años. B. Jacob fue embalsamado. Versículos 2 y 3. Eso lo hizo hacer José. Y eso significa que José pagó el costo para que embalsamaran a su padre. Los egipcios poseían un maravilloso secreto, embalsamar, que es un misterio hasta hoy día. Los médicos tardaban más o menos 40 días para embalsamar. El propósito de esta práctica era preservar el cuerpo para la vida venidera. Era una ceremonia que incluía a sacerdotes paganos. En el caso de Jacob, solo los médicos estuvieron presentes, según dice versículo 2, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Exactamente. Así fue lo de José, lo de Jacob, perdón.
El punto C, ahora sí. C, ahí está. José pidió permiso a Faraón para llevar el cuerpo de Jacob a Canaán para sepultarlo. Versículos 4 al 6. Y José y sus hermanos fueron a Canaán y sepultaron a Jacob en la cueva de Macpela. Y ahí tenemos otra cosa en las cuales el hecho de seguir con las peticiones de los ancestros. Es otra lección que podemos tomar en esto, la manera, las posibilidades, y mientras que lo que digan no contradigan la voluntad de Dios, seguir el proceso o la petición de sus padres. Conozco una familia, ya hace unos años atrás, habían fallecido los padres, es una familia de creyentes, hermanos en Cristo, de Bolivia, y llevaron a los dos cuerpos de sus padres hasta el cementerio familiar allá en Cochabamba. 70.000 pesos pagaron en ese momento para trasladar los dos cuerpos de aquí hasta allá. Así que hubo una gran caravana y fueron. Imagínense que previeron un viaje entre 33 y 40 días, que era el camino de Egipto por la costa del Mediterráneo para entrar hasta el lugar de Manre, para sepultarlo. Y era otro tanto el viaje de regreso. Sí. Punto C. José pidió permiso a Faraón para llevar el cuerpo de Jacob a Canaán para sepultarlo. Y el punto D, José y sus hermanos fueron a Canaán y sepultaron a Jacob en la cueva de Macpela. Versículos 7 al 14. ¿Qué? Claro, pero era lo que también se practicaba en la tierra de Israel. Es lo que también... ¿Qué pasó? Que fueron también lo que hicieron con Jesús. ¿Quién toca la campanita? Todavía no está, ya pasó el recreo. Que fue lo que hicieron con Jesús. Ahora, Jesús ungieron el cuerpo. Continúen, pero no la forma de embalsamar que tenían los egipcios. La forma de embalsamar que tenían los egipcios es sacar aún parte de los órganos, que es distinto. En el caso de ya la práctica del Nuevo Testamento, los judíos ungían el cuerpo con especies aromáticas, lo envolvían completamente hasta aquí, luego envolvían el sudario, la cara, lo envolvían bien, y después se ungía todas esas telas, se ungían completamente, que era lo que faltó hacer al cuerpo de Jesús. Sí. En el caso de, claro, sí. Bueno, lo que hacía todo ese ungimiento justamente era eso, evitar que todo eso saliera o se emanara hacia afuera, como los días de hoy, por eso están, gracias a Dios, los ataúdes, ¿no? Esa es la idea, y si uno lo pone en una
nicho, va una caja metálica adentro para sellarlo, para que no fluyan los líquidos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, el proceso que hacen es, le cortan la arteria y absorben todo la sangre. Le sacan todos los líquidos del cuerpo y a las arterias y las venas le ponen formol. Entonces, sacan la sangre y al mismo instante están colocando el formol. Eso es lo que hacen, por eso pueden preservar en los servicios 4 días o 5 días, y no tienen mayores problemas. Acá he visto que algunos simplemente lo que hicieron es sacarle los jugos gástricos, limpian todo la parte del aparato digestivo porque es lo primero que comienza a descomponerse, ¿no? Pero lo que hacían los egipcios, sacaban las vísceras, las colocaban en frasco y se la ponían al costado del cuerpo. Así que muy bien. Bien. ¿Qué pasó? ¿Eh? Sí, no. Bueno, a mí me gustaría, Vivo, que pusieran un poquito de oro que hacían para que pagaran. Los griegos le ponían 2 monedas sobre los ojos con el propósito de que pague al banquero para que le deje entrar en el cielo. ¿Mm? ¿Cómo? Bueno, a Caronte, a Cracomote, lo que vos quieras, no hay problema. Muy bien. Número 2, Romanos, José calma el temor de sus hermanos. Capítulo 50, versículos 15 al 21. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José tenían miedo de que José cambiara de opinión y los matara. Bueno, ahora, sí, pero recuerda, esto pasa en muchas familias. O tienen temor, o ya comienzan a dividirse las cosas, o se reparten, pobrecitos, los trapos que quedaron antes de sepultar el cuerpo. Así que José calmó su temor diciéndoles que Dios planeó todo y que iba a sostenerlos. Y eso fue lo que hizo José. Así que, número 3, la muerte de José. Capítulo 50, versículos 22 al 26. José vivió 110 años. Versículo 22. Muy bien. ¿Cuánto tiempo vivió José en Egipto? 110 años. No, murió con 110 años. ¿Cuánto tiempo vivió? 95. ¿Eh? ¿Cómo lo sumas? ¿Eh? 93. 93. ¿Cómo lo dedujiste? Restando a 110 los 17 años que vivió en su juventud. Pues. Muy bien, porque entró con 17 años a Egipto. Asumió el liderazgo de Egipto cuando tenía 30 años. Eso significa que lideró a Egipto por 80 años. ¿Sí? ¿Estamos bien, no? Bueno, ahora ven cómo se puede deducir los datos bíblicos. ¿Sí? Bien. B.
vio a los hijos de sus nietos, versículo 23. A los hijos de sus hijos. Y el punto C, José profetizó la salida o liberación de Israel de Egipto. Se cumpliría 400 años después, cuando Moisés e Israel salieron de Egipto. ¿Qué hicieron? ¿Qué pidió? En el verso 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Eso cuando pueblo de Egipto salió de... No, el pueblo de Egipto no salió. Perdón, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto estaba... Éxodo capítulo 12, Moisés. Claro, ya Moisés, ahora ya sabemos que Moisés no estuvo en el arca. Está bien. ¿No lo embalsamaron a José? ¿Eh? ¿No lo embalsamaron a José porque Sí, llevaron los huesos? sí. No. A ver, lo que notamos es que después, y esto es lo interesante, yo quiero que noten 3 cosas rápidas. Número 1, consideremos esto. José está haciendo una profecía. ¿Cuántos de los que la oyeron estuvieron vivos después de 400 años? ¿Cuántos hubieran estado en el momento de su muerte? ¿Muchos qué? En tal caso, los bisnietos, ¿no? Estaría su familia directa y los hermanos que estuvieran vivos en ese momento. El resto no estaría cuando él muera, porque él estaba rodeado de egipcios. Bien. Ahora consideremos, él les está hablando a sus hermanos o los que estaban presentes allí y le estaba diciendo que Dios los iba a visitar y los iba a liberar de Egipto y que tomen sus huesos y los lleven. Ahora, la consideración de sus huesos era lo que quedaba del cuerpo, su ataúd. Vemos que cuando llega Moisés y va a hacer la salida, lo primero que Moisés hace es decir que vayan a buscar el ataúd de José. Y lo tuvieron por 40 años, dando vuelta por el desierto, hasta que entraron en la tierra prometida. Claro, pero, a ver, si yo le dijera a ustedes, ¿qué posibilidad tengo yo de sobrevivirlo a ustedes 10 años si el Señor no viene? Póngale que el Señor me diera vida suficiente y digamos que hoy tengo 65, llego a los 80. Son 15 años. Tal vez ustedes en 15 años ni se acuerden de esta clase. Es verdad, ¿no? Algunos dicen, sí, es verdad. Tendría que decir, no, sí, nos vamos a acordar, pastor, no se preocupe. Claro, pero estamos hablando de 400 años. No. Imaginemos que José vivió 110. O sea, casi 4 vidas de él, más allá. Bueno, y que llevaron los huesos. Ahora, ¿quién se iba a recordar
¿Y quién quería transportar un ataúd por todo el peregrinaje que tuvieron hasta entrar allá y ponerlo en la cueva de Macpela? A ver, vamos a hacer un repaso. Algunos, espero que todos tengan los abuelos, pero algunos se recuerdan del sepulcro de sus abuelos. ¿No? Alejandro, ¿no? ¿Cómo? Ah, ¿no estabas escuchando? No, le estoy preguntando. ¿Quién se recuerda del sepulcro de sus abuelos? ¿O tus abuelos están vivos? No, sí, el de mi abuelo, me acuerdo. Bueno, ¿tu bisabuelo, sabes dónde está sepultado? Mi bisabuela. De tu bisabuelo no. No, mi bisabuelo no la llegué a conocer, pero mi bisabuela sí la llegué a conocer, pero el lugar de su sepulcro sé dónde, en qué ciudad está, pero no el cementerio, pues, pero sí la llegué a hablar con ella. Pero esto es simplemente una muestra para saber quién se puede acordar en 400 años. Ninguno de los que escuchó esto estaría vivo. Sin embargo, lo increíble, vamos al libro de Éxodo, están saliendo y Moisés hizo buscar el ataúd de José para transportarlo. Claro, nadie de los que escuchó eso estaba. Sin embargo, eso fue lo que hicieron. Y Moisés llegó en tiempo, 400 años después, y el pueblo de Israel salió liberado. Y después de salir liberado, el hecho es, transportaron. Claro. Entonces, uno se da cuenta de la verdad tan interesante, tan importante, de la profecía de un hombre que estaba por morir. Algunos ni se acuerdan de las últimas palabras. De los abuelos. Bueno, yo personalmente doy gracias a Dios, todavía recuerdo las últimas palabras de mi esposa. No pude estar en las últimas palabras de mi mamá en razón de que el momento que ella fallece, nosotros estábamos bajando de un ómnibus con Mirta, volviendo de Chile. Ella fallece el 13 de octubre, este año va a ser 20 años. La que estuvo allí fue mi hermana, tuvo el privilegio de estar ahí. Entonces, bueno, lo mío es fresco y uno dice, bueno, pero algo así, 400 años después. Bueno, eso es lo que encontramos en las Escrituras. Ahora, recuerden, nosotros encontramos que la gracia de Dios eligió a esos hombres en la gracia, en su gracia, para tener un propósito definido. Entonces, Adán, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá. ¿Cuál es el propósito? Establecer una nación por la cual traería a su Hijo Jesucristo. Entonces, él está escribiendo a Israel y le está diciendo, esta es la razón por lo cual estamos aquí. Yo hice el cielo y la tierra, yo creé al hombre y la mujer, le puse un lugar, pecaron, y aún así mi gracia y misericordia se extendió para que la nación de Israel fuera el medio por el cual traer a su Hijo para que sea de bendición a todas las familias de la tierra.
Ese es el motivo de Génesis. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguien con alguna pregunta? Bueno, simplemente recuerden, les va a llegar a su correo la lección, la prueba. Van a responderla, tienen hasta el viernes a las 7 de la tarde para entregarla. Todo tipo de excepción, menos de 2 camiones de bananas, no acepto. Así que, ya saben, lo de la prueba anterior, no vamos a recordar nada de eso. No tienen versículos, tienen que entregarme el trabajo práctico que estuvimos hablando en el principio de la clase. La prueba consta con el gráfico que dice las 3 maneras de estudiar Génesis, ¿bien? Y las preguntas van a ir puntuales. Nada que ver con lo anterior. De ahí para acá. Con lo que estuvimos viendo en Génesis. Hasta el 50, inclusive. No, una 50 no. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Porque lamentablemente la clase se terminó. La clase se terminó. El bloque se terminó. Como ya les he dicho, la semana que viene, como tenemos el fundamentalismo, espero que en alguna oportunidad les vea allí. Y la otra semana, entonces estaremos comenzando el día martes siguiente, el 12, justo el día de la raza, con Apocalipsis. Bien. Kevin, Carolina, ¿tenés alguna pregunta? Nos vemos en Apocalipsis. Muy bien, muy bien. ¿Kevin está? Sí, pastor. Bueno. Despídenos en oración, por favor. Bueno. Padre amado, Dios, gracias, Señor, por la clase, Señor, que pudimos completar, Señor, de Génesis, Señor. Gracias por el tiempo del pastor Marcelo, Señor, que nos pudo compartir el material, Señor. Y también para que lo podamos no solamente aprender, sino también compartir y aplicar en los principios, Señor, en nuestras vidas y en nuestros ministerios e iglesias, Señor. Pido tu protección ahora por los hermanos que están allá presentes en el regreso a sus hogares. Que todo sea siempre para tu honra y gloria, Señor. En tu nombre amado. Amén. Muy bien. Estamos despedidos. Que descansen, que duerman con los angelitos, que sueñen un poquito con Génesis. Nos vemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas pastor. noches, compañeros. Buenas noches, buenas Chao, noches. pastor. Gracias, pastor. Gracias por la clase, por la materia. De nada, es un privilegio para mí.